Buenas noches, Laila Tov a todos. Estamos en una clase más de nuestra serie de estudio verso por verso de las Escrituras. Hoy nos corresponde, estamos viendo el libro de Efesios, la carta de Shaul de Tarso que escribió a los Efesos. Bien, pues la semana pasada vimos la introducción, hablamos acerca de todo el contexto histórico de Efesios, su región geográfica y el contexto histórico. Así que pues hoy ya vamos a entrar de lleno a la carta. Así que vamos a preparar. Estamos usando la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, mejor conocida como Código Real del Brit Hadashah o del mal llamado Nuevo Testamento. Así que vamos a buscar la carta a los Efesios, en capítulo 1, verso 1. Y pues con el permiso de nuestro Padre Celestial, con el permiso de nuestro Maestro de Justicia, vamos a declarar una bendición. Vamos a declarar una verajá. Eh, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Torato Torah demet, bejareo la natan betohenu, Baruch atah Adonai, Baruch Hu, Baruch Shemo, Noten Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado una Torah de verdad. Bendito eres tú y bendito es tu nombre. Amén. Ve amén. Bien, pues que el Eterno nos conceda mucha firmeza, emuná, sabiduría y conocimiento de Él. Ok, pues estamos en Efesios capítulo uno, verso uno. Si no tuvieran la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, pueden usar la que tengan, nos pueden seguir, solamente que esta versión ya se apega un poquito más al contexto cultural del primer siglo de lo que es la región y el concepto de que manejaban los Shaliachim, los apóstoles. Ok, bien, capítulo uno, verso uno de la carta de Efesios y dice así. Mm. Comienza con la presentación. Eh, Pablo, uno de los apóstoles de Yeshua el Mashiach. Ok, con esa frase vamos a iniciar. Pablo se presenta, quien está escribiendo, Pablo, uno de los apóstoles de Yeshua el Mashiach. Bien, en este caso debemos de resaltar que algunos estudiosos pueden concordar en que ciertamente, como dijimos la semana pasada, esta carta fue muy probablemente escrita en el tiempo del arresto domiciliario que tenía Shaul de Tarso en Roma, pero que tenía muchas libertades en ese arresto de este domiciliario. Una de esas es que podía tener a alguien con él mientras él dictaba las cartas. Entonces, aunque ciertamente es una carta de la inspiración de Shaul de Tarso, pues alguien le debió de haber ayudado para estar escribiendo estas cartas. ¿Ok? Eso se debe de conocer. Bien, entonces viene con una pequeña presentación de la propia persona de Shaul de Tarso, para que a los que va uy, permítame tantito porque ya sabe que moví, espero que sí sea este, Am, porque a los que va dirigida la carta, ah, ok, sí, tienen que conocer el trasfondo de quién es el que está escribiendo. En este caso, en nuestra primera sección, encontramos la salutación que viene con la presentación, donde debemos de conocer, bueno, Shaliach, lo que fue traducido como apóstol, es muy, 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 muy conocido en el mundo cristiano como San Pablo. Bueno, hemos aprendido que cuando hay algún personaje de la escritura que se le antepone el término san, de santificado, de santo, que es cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana beatifica a las personas ya fallecidas, las eleva a nivel de santidad, de santo, y eso implica que la gente puede rezarle, puede orarle como si fuera algún tipo de divinidad. Entonces, esa es la característica de cuando beatifican, santifican a un personaje. En este caso, por obvias razones, pues Pablo ya fue elevado a ese nivel y la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento. Por eso es que vas a encontrar siempre en una Biblia cristiana la expresión San Pablo, San Pedro, San Mateo, San Lucas, San Juan, Santiago, etcétera.
Ok, en este caso, pues estamos regresando al contexto correcto y pues para nada en un contexto original se puede entender que llevaban la expresión san antes de. Entonces, que sepan el por qué, pues ya no usamos la expresión san. En este caso viene la salutación con la presentación del escritor del libro. Esto es Pablo de Tarso, que este nombre viene del hebreo Shaul. Traducido directamente, la palabra Shaul se traduce como Saulo, ¿ok? Entonces, el nombre correcto del personaje es Shaul, traducido como Saulo. Ahora, el Shaliach, que es la expresión que se traduce comúnmente como apóstol, que que en el término griego el nombre de Pablo se dice Paulus, Paulus. Así que así es como se presentan en sus cartas en el griego koiné, que era el griego que se usaba en el primer siglo. Así que aquí ya tenemos como varios traducciones. Tenemos Shaul, tenemos Saulo, tenemos Paulus y tenemos el español Pablo. Así que en sí no hay gran diferencia entre cuál usar. Obvio que lo más correcto va a ser su nombre original, que es Shaul, que viene del griego, pero recuerden que Shaul de Tarso tenía las dos ciudadanías, la judía, era judío de nacimiento, pero había adquirido la ciudadanía romana, así que también era conocido como Paulus, ¿sale? Entonces, en este caso lo vamos a estar llamando como Shaul, aunque aún en nuestra versión textual hebraica del Nuevo Testamento, como pueden ver, la primera palabra que tenemos es el nombre al español Pablo, ¿ok? Así que vamos a usar su nombre original, vamos a usar Shaul, ¿ok? Bien, ahora, este... y de Tarso, ¿por qué se dice de Tarso? Porque era la región donde nació. No necesariamente la nación donde creció hasta su tiempo adulto, porque él estudió a los pies de Gamaliel, del rabino Gamaliel, y muy necesariamente él debió de haber estado en el centro principal o en el centro del estudio de la Torá, y eso es en Jerusalén. Así que muy probablemente desde joven hizo un viaje para residir cerca de Jerusalén, cerca del rabino Gamaliel. Así que, pues, pero se conoce de Tarso por la región donde nació. Ok, si notan en las escrituras, no hay ningún lugar en el libro de los Hechos o en alguna otra carta de algún Shaliach, esto es de Pedro o de Santiago, Jacob o de Johanán, Juan, donde se le mencione de otra manera a Shaul. En un ejemplo, Kefa, Pedro, siempre se refería a él como el hermano Shaul, ¿ok? El hermano Shaul. Ya los términos muy rebuscados vienen a ser ya en nuestro contexto que estamos viviendo. ¿A qué nos referimos? A que muchos quieren referirse a Shaul con términos muy hebreos, rebuscados. Ejemplo, le dicen el Rashatá, le dicen Raf Shaul, tal vez los hayas escuchado así, donde aquí ya tenemos un pequeño, grande problema, porque la palabra en el caso de Raf Shaul viene de la primera palabra es Raf, que viene de la raíz hebrea que se usa para rabino. Y sabemos que la expresión rabino, aparte de traducirse como maestro, también se traduce en su raíz principal como migrante, migrante. Esa es la raíz principal de lo que viene de la palabra rabino. Entonces, cuando alguien se quiere ver muy así judío y empieza a hablar diciendo, no, es que Raf Shaul y todo esto, pues nadie en su momento histórico lo llamó así. Entonces, eso lo tenemos que comprender, lo tenemos que entender. Por lo tanto, pues ni siquiera Shaul de Tarso pienso que si escuchara hoy cómo se refieren a él este tipo de personajes, como que no creo que estaría muy de acuerdo en que le digan mi grande Shaul, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso no cometemos ninguna falta de respeto para nada en el estar diciendo simplemente Shaul de Tarso. ¿Ok? Al contrario, estamos llevando completamente, estamos acorde al cómo se llamaban en ese entonces. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos Shaul, Saulo, Paulus, Pablo de Tarso. Eh,
Lo que tenemos que repasar en cuanto a la siguiente palabra o expresión que viene en el primer verso es shaliach. Yo soy Shaul y soy shaliach. ¿Qué es shaliach? Es el término hebreo que se puede traducir como emisario o agente enviado o mensajero, que en su contexto más técnico se puede decir como o lo que hoy conocemos como embajador, ¿ok? Entonces, la palabra shaliach, que fue traducido al español como apóstol, en esencia el concepto que hay detrás es emisario, mensajero, o en un contexto más técnico, embajador, ¿ok? Entonces, un shaliach, un embajador, un emisario, un mensajero, tenía la capacidad legal de realizar cualquier acto en lugar de su autoridad, de quien le había dado la autoridad, lo que conocemos como shmicha, la ordenación, la autoridad, este, y de esa manera trabajar, presentarse o llevar mensajes o algún anuncio en nombre de el que lo había enviado. Esto es muy interesante y debe de ser muy importante puntualizar porque en el día de hoy, en el día de hoy, pues en el contexto religioso se han levantado un montón, muchos apóstoles, muchos apóstoles. Aquí viene el problema porque estos apóstoles, pues si somos muy directos, si somos muy ortodoxos, pues no tendrían la shmijá de nuestro maestro de justicia. Porque tú te imaginas que un apóstol de esos que se conocen hoy en día y que andan ahí, este, proclamándose como apóstoles, tú sabes a qué nos referimos a ese tipo de apóstoles que anden predicando que la ley ya no, o sea, siguen la línea cristiana. Se dicen apóstoles y andan predicando que la ley ya no, que hoy estamos bajo la gracia y por lo tanto toda su enseñanza y su línea va en base a eso. ¿Tú crees que Yeshua esté respaldando eso? Obvio que no. Entonces, es aquí donde entramos que se han levantado muchos shaliachim, donde solo buscan su propio beneficio en cualquier sentido, sea económico, sea de posición, sea de autoridad, cualquier cosa. Pero en verdad no están representando a nuestro maestro de justicia. Entonces, aquí tenemos que puntualizar quién es un verdadero shaliach. ¿Quién es un verdadero shaliach? El que fue no ordenado por el rabino fulano de tal. No, su ordenación no debe de ir en base al rabino fulano de tal o al rabino por el cual se tiene la cobertura según la alianza fulana de tal. La ordenación de un shaliach no viene por ahí. La ordenación de un shaliach viene en base a Yeshua de Nazaret. Porque un shaliach en el contexto correcto no es shaliach del rabino fulano de tal, es shaliach de Yeshua de Nazaret. Solo se entiende que se es shaliach porque es emisario no de un núcleo religioso, no de un grupo religioso, no de una alianza religiosa, no de un rabino en específico, sino solamente de Yeshua de Nazaret. Fuera de eso, no hay shaliach, no hay shaliachim. ¿Ok? No sé si estamos entendiendo aquí el contexto. No hay ningún lugar en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, donde se dé la idea o apertura a algo más. Todos los que se presentaban como apóstoles, cuando entendemos el concepto emisario, enviado, mensajero, embajador, van representando una autoridad. Y esa autoridad, vuelvo a repetir, no es ningún hombre hoy en día, es Yeshua de Nazaret. Así que así es como debemos o se debe de actuar. Por lo tanto, cuando ya vemos aquí que se comienzan a levantar muchos shaliach, porque fueron ordenados por el rabino Julano de tal o así, ya tenemos aquí un problema, ya se está desviando el concepto, la idea correcta de lo que fue al principio el shaliach. Bien, eso lo podemos notar claramente aquí cuando Shaul de Tarso hace su presentación y dice, verso 1, Efesios 1:1, Shaul, uno de los shaliachim, no del rabino fulano de tal, no, sí, de Yeshua el Mashiach. Más claro ni el agua.
Ahora, ¿quién está avalando que Yeshua puso a Shaul de Tarso? Por la voluntad de Elohim, o sea, de Hashem, del Padre. En este primer capítulo vamos a estar viendo constantemente la unión de la Shmijá, de la ordenación y el respaldo que tiene Shaul de Tarso por el nivel más alto que es Hashem y el segundo al mando, Yeshua de Nazaret. Constantemente en el capítulo 1 vamos a estar viendo esta figura. Es, ya sea de arriba para abajo o de abajo para arriba, es lo mismo, mencionando Shaul de Tarso siempre a Yeshua de Nazaret y arriba de él el Padre, Hashem, Elohim. O al revés, primero el Padre, primero Hashem y después Yeshua de Nazaret, pero siempre en ese orden de escalón de autoridad, ¿ok? Bien, entonces aquí es lo mismo, es lo que estamos viendo. Yo soy Shaliach, yo soy emisario de Yeshua de el Mashiach por voluntad de Elohim. Y esta carta va a los santificados, a los kadoshim, a los apartados y fieles, no en un rabino, no en un núcleo religioso, no en una línea judía, en que somos apartados y fieles en Yeshua de Nazaret. Es aquí donde una vez más podemos ver que aún el Mesías, y ciertamente no vino a fundar una nueva religión, simplemente era judaísmo, pero ahora bajo su línea de interpretación, la correcta y la verdadera. Eh, Lo mismo nosotros no deberíamos de estar divididos. Ah, no, yo soy de la línea del rabino fulano de tal, no, yo soy de la línea del rabino fulano de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos deberíamos de ser tranquilamente los netzaritas. Nosotros somos de Yeshua de Nazaret. Eso es todo. ¿Ok? Pero bueno, sabemos cómo eh, el mundo se maneja. Satanás ha sido tan hábil para meterse aún en el judaísmo y en el judaísmo netzarita que ha causado divisiones. Recuerda, la división no es del Eterno, la división es de Hasatán. Y cualquier cosa que busque la división en el cuerpo de Mashiach no es de Elohim. Recuerda aquella ocasión cuando estaban los Shaliachim, sus apóstoles, estaban con él, con nuestro maestro de justicia, y un día vieron como un grupo estaba echando fuera demonios usando el nombre del maestro. Entonces, llenos de celos, no sé decir otra cosa, celos, le dicen al maestro, maestro, hemos visto a unos que están echando fuera demonios en tu nombre, usando tu nombre, pero no van con nosotros, así que se lo prohibimos. Se los traduzco en otras palabras, se lo digo en otras palabras. Maestro, vimos otro grupo que está predicando en tu nombre, pero no es de nosotros, no es de nuestra alianza, no está bajo nuestra cobertura. Y ya se lo prohibimos. ¿Qué dijo el maestro? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, el que no está contra nosotros por nosotros seis, no se lo impidáis, dejadlos, porque el que no está contra nosotros por nosotros es. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que el maestro no vino a causar divisiones, no vino a hacer diferentes sectas. Y recuerden, venga a su mente todo lo que hemos aprendido acerca de la palabra secta, ¿sí? Que no es algo negativo, simplemente es algo que diferencia diferentes líneas de pensamiento. Entonces, viene Shaul de Tarso y se presenta. Yo soy Shaliach de Yeshua de Nazaret por voluntad de Hashem. Y esta carta que escribo es para los santificados y fieles que creen en Yeshua de Nazaret. Seguimos y dice, fieles en Mashiach Yeshua, que están en Efeso. Em, Dos. Shalom Bejeset. Shalom Bejeset, una expresión muy hebrea para decir paz y gracia. O se traduce también gracia y paz, ¿ok? Shalom Bejeset, gracia y paz. Vosotros, a vosotros, los efesos, de Elohim nuestro Padre, de Hashem, y del Adón, Yeshua el Mashiach. Vamos viendo cómo constantemente va usando siempre los niveles de autoridad, Shaul de Tarso, verso 3. Bendito, y comienza una característica de la manera de expresarse de Shaul de Tarso es, em, recuerden que Shaul de Tarso
no es el pescador del vulgo que Yeshua llamó. Shaul de Tarso no es como los demás Shaliahim. Shaul de Tarso tiene escuela, tiene preparación. A comparación de los otros Shaliahim, Shaul de Tarso, hagan de cuenta que es como si él hubiera llegado a no solamente licenciatura, no solamente maestría, no solamente doctorado, sino lo que va más arriba. Y los Shaliachim como Kefa, Jacob y demás, tal vez se quedaron en primaria. No sé si entendemos la gran diferencia entre los Shaliachim de Kefa, Jacob, Joseph, Matai, etcétera, a comparación de Shaul de Tarso. Shaul de Tarso conoce, es letrado y en su momento histórico era sumamente valioso el conocimiento, la preparación. Y eso lo va a demostrar en la manera en cómo se expresa. Él tiene tanto conocimiento que quiere expresar todo eso con las palabras que él conoce, con todo ese acervo de palabras que ha venido a su mente por todos los libros que ha leído. Y entonces con ese cúmulo de conocimiento va a expresar con palabras sumamente magistrales y hermosas un concepto a los efesos. Así que comienza y entonces dice, verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, ¿sí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Quiere decir que el Eterno a sus escogidos ya los ha bendecido desde los cielos. Verso 4. Según esa bendición que va a venir a nosotros, viene según nos escogió en Él, o, no, o sea, nos escogió para Él antes de la fundación del mundo, lo que se conoce ya muy comúnmente como la predestinación, para que fuésemos un pueblo apartado y sin mancha delante de él. Pongan nota porque él ya está englobándose en la expresión para hacernos un pueblo apartado y único para él. Esto es, recuerda a quién les está hablando. Les está hablando a los efesos, que son gentiles. Entonces, cuando él ya está usando la expresión englobándose, que nos hizo, ya no está haciendo la diferencia entre judío y gentil, sino que ya está siendo el solo pueblo, ya está en su teología, en su enseñanza, ya está diciendo, nosotros, judíos y gentiles, somos un solo pueblo, somos los escogidos, somos los santificados y hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para Él. Todos nosotros, no solo judíos. Entonces, aquí Shaul de Tarso ya está dando por hecho esta realidad que va a explicar más adelante. Entonces dice el verso 5: nos ha escogido en él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Y aquí ya usa recuerda a quién le está hablando, a los gentiles en Efeso. Y les está diciendo, ustedes Efesos ya somos un pueblo, pero ¿qué creen? En el caso suyo, ustedes son adoptados. Nosotros, hablando Shaul de Tarso como judío, nosotros somos hijos, pero ustedes son adoptados. Pero ya en el término técnico, aunque sea adoptado, ya es hijo, así que ya es parte de la familia. Es la idea que está manejando, pero les recuerda cuál es su origen. ¿Cuál es su origen, Efesos? Que son adoptados. ¿Adoptados para qué? Para ser hijos suyos. ¿Quién logró esta adopción? Por medio de Yeshua el Mashiach. Entonces, aquí ya tenemos un choque tremendo con el judaísmo rabínico, con el judaísmo ortodoxo o aquivano, el farisaico del primer siglo, porque para que un gentil pudiera llegar a ser pueblo de Israel, tenía que pasar por una rigurosa conversión. Una rigurosa conversión donde hay algo interesante porque cuando el maestro de justicia habla acerca de las conversiones de estos fariseos, se acordarán que cuando Mashiach dice a los fariseos, vos, hay de vosotros, escribas y fariseos, que buscáis un prosélito. Recuerden que un prosélito es un convertido, ¿sí? Un gentil que se vuelve judío. Que buscáis un prosélito por cielo, mar y tierra, y cuando lo halláis, lo hacéis
más hijo del diablo que vosotros mismos. No, hombre, eso está fuertísimo. No sé, yo no entiendo cómo es que no nos detenemos a entender esas palabras. ¿Qué les está diciendo nuestro maestro de justicia a los fariseos? Ustedes, en su proceso de conversión, atan tantas cargas pesadas, tantas enseñanzas de hombres, y recuerda lo que Shaul de Tarso diría en Gálatas con respecto a las enseñanzas de los hombres cuando son interpuestas antepuestas antes que la propia Torá. Recuerda que Shaul de Tarso en Gálatas nos recordó, maldito el que no permaneciere en las cosas escritas en esta ley. Así que todo aquel que le añade a la ley de Moisés y la enseña como si fuera de Dios, de Hashem, ¿qué es? Yo no lo digo, lo dice Shaul de Tarso. Maldito. Porque se está, porque recuerden que está un mandamiento en la propia ley. Nadie le añadirá, nadie le disminuirá esta ley. Entonces, en esa idea, le dice el maestro a los fariseos, ustedes buscan un proselito, un convertido y lo hacen más hijo del diablo que vosotros mismos. Por todas las cargas pesadas que les imponen, lo vuelven más legalista y religioso que ustedes mismos. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, esa es la contraparte que choca inmensamente con la manera en cómo los apóstoles, en este caso Shaul de Tarso, por autoridad de Mashiach y de Hashem, está uniendo, injertando a los gentiles para ser parte de pueblo. ¿Qué se necesita para ser pueblo de Israel? ¿Se necesitan todas esas cargas pesadas que usan los escribas y fariseos para ser judío? No, claro que no. Cree en Yeshua de Nazaret, arrepiente de tus pecados y bautízate en agua y en espíritu. Y guarda la Torah y eres pueblo de Israel. Entonces, obvio que esto pegaba en la mente de los judíos rabínicos de ese momento histórico, de los fariseos y escribas. Y por eso odiaban tanto a Shaul de Tarso. Bueno, entonces, los hizo aceptos a ustedes, efesios, los hizo aceptos por medio de Yeshua de Nazaret. Así que, seguimos leyendo. Hijos suyos por medio de Yeshua, mitad del 5. El Mashiach, según decisión propia de su voluntad. Así lo quiso el Eterno, así que fue su plan, ¿sí? 6. Y todo esto los hizo acepto y los adoptó cuando no eran pueblo, y subrayen esto porque lo vamos a encontrar 3 veces en nuestro capítulo 1, la palabra para alabanza de la gloria de su gracia. Vuelvo a leer el verso 6 al principio. ¿Para qué el Eterno, por medio de Yeshua, adoptó a los gentiles para ser su pueblo? Para alabanza de la gloria de su gracia. No, hombre, o sea, qué palabras tan más profundas, elocuentes, para decir, para dar gloria a Hashem, para que el Eterno se glorifique. Si lo pudiéramos decir en términos muy, 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 muy sencillos, para que el Eterno se glorifique. ¿Sí? Ahora, seguimos y dice, es alabanza y gracia, la cual nos confirmó gratuitamente, porque recuerden que esto, pues, ¿qué podemos pagar? ¿Qué podría dar el hombre para ser pueblo de Israel y tener esa ciudadanía? ¿Qué podríamos pagar? Bien, esto es gratuitamente en el amado, o sea, en Yeshua de Nazaret. 7. Y en quien tenemos, en Yeshua de Nazaret, en quien tenemos la redención por su alma. Aquí ya tradujo la expresión alma, cuando en algunos casos se traduce como en su sangre, porque recuerden que en la sangre está la vida, ¿ok? Verso 7. En quien tenemos la redención por su neshama, por su sangre, por su vida. Eh, el perdón, gracias a su derramamiento de sangre, el perdón de pecados, y aquí nuestro contexto, la versión textual hebraica del Nuevo Testamento ya expresa perfectamente cuáles son los pecados que se perdonan, los voluntarios. ¿Cuáles son los voluntarios? Los que nosotros con toda conciencia hicimos, los que nosotros voluntariamente, sabiendo que era pecado, lo hicimos.
porque recuerden que para los otros pecados estaba la provisión de Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón, perdonaba todos los pecados que no se querían hacer, no se sabían, no se tenían el conocimiento que fuera pecado. Está bien, te lo perdona Yom Kippur, pero no perdonaba a los que, sí, yo sé que eso está mal y lo hago. Sí, viene Yeshua y ahora entra todo a la plenitud de perdón de todos los pecados, los de hierro y los voluntarios. En este caso está anunciando los voluntarios, los que no se tenía provisión ni con Yom Kippur. Dice después, el perdón de pecados voluntarios, según las riquezas de su gracia. O sea, el que nos perdone nuestros pecados voluntarios es gracias a su inmensa gracia, que es la gracia algo que no merecemos. Verso 8, que hizo esa gracia, esa misericordia de perdonar nuestros pecados por rebeldes y contumaces, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No, hombre, aquí Shaul de Tarso va uniendo y va uniendo y va uniendo palabras y conceptos, uno tras otro, uno tras otro. En este caso, ese perdón de pecados, que es gracias a su inmensa misericordia y bondad, nada pudiéramos pagar por eso. Y al perdonarnos, nos hizo sobreabundar en algo que tampoco merecíamos, que era la sabiduría y el conocimiento o la inteligencia. ¿De qué? Sabiduría e inteligencia de qué? Verso 9. Dándonos a conocer el plan secreto según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ay, Shaul de Tarso usa otras palabras porque estamos como que así. ¿Qué dijiste? Bueno, nos perdonó por la sangre de Yeshua para que tú pudieras disfrutar plenamente, abriendo los ojos espirituales tuyos para que puedas comprender su plan divino de redención, de que los gentiles son injertados en el pueblo de Israel. Ese plan, que para los judíos que no creen es tropezadero, para nosotros gloria y redención. Ese plan de cómo a través del alma, la sangre, la vida de nuestro Maestro de Justicia, a los gentiles los hace aceptos y les revela cosas que nunca jamás hubieran tenido acceso por sus pecados y por su condición. Ese hecho, ese plan, no lo logran a conocer cualquier persona, sino solo sobre los cuales, predestinados desde antes de la fundación del mundo, fueron tomados para que les fuera revelado el plan de redención del Mashiach, Yeshua. ¿Sí? Esa es la manera en cómo, cuando nosotros vamos leyendo la Torá, vamos leyendo los profetas y vamos encontrando la vida, misión y función de Yeshua de Nazaret y nos resplandece en nuestros ojos espirituales, en nuestra mente, en nuestro corazón, confirmando que Yeshua es el Mesías. Esa revelación, ese que abres los ojos, oh sí, cierto, aquí está anunciado el plan divino que el Eterno tuvo para con Mashiach. Podemos ver la vida de Mashiach, lo que hizo, su misión profética. El poder llegar a esos niveles no es para todos, es solo para los que le plació en su sola potestad el revelarles eso. Y entonces, verso 10, y de reunir todas las cosas en Mashiach, en la administración del cumplimiento de los tiempos. El verso 10 pone en tu imagen a Safenat Panea. Pon en mente a Safenat Panea. Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? A Yosef ben Jacob. Cuando él estaba como regente en Mitzraim, todos iban a él, ¿cierto o no? Todos iban a él. Y cuando querían saltarse y querer ir, no sé, a Faraón, ¿qué les decía Faraón? ¿A mí? No, vayan con Yosef. ¿Con quién los mandaba? Con Yosef. Bueno, con Safenat Panea. Y sean egipcios, cananeos, etíopes o de cualquier otra nación, ¿a quién tenían que ir? A Safenat Panea, a Yosef. Quiere decir que esa es una imagen de cómo Yosef
en este caso Yeshua de Nazaret, une, junta, reúne a todos hacia Él. ¿Sí? Obvio, los escogidos, no cualquiera, porque lo mismo en el tiempo de Safenat Panea. Había muchos que no fueron por voluntad, por pereza, porque porque no quisieron, porque no creyeron, no sé. Hubo muchos que no bajaron por pan a Egipto y murieron. Entonces ahí tenemos toda una alegoría, donde es lo mismo hoy. Hay muchos que no creen en Yeshua de Nazaret, no se acercan a él, no lo buscan, no van a acercarse a él y por lo tanto van a morir en sus delitos y pecados. Entonces es lo mismo. Entonces, se reúne todo a él, a Yeshua. ¿Por quién lo destinó así? El Padre. ¿Ok? Verso 10. De reunir todas las cosas en Mashiach, en la administración del cumplimiento de los tiempos, para que se cumpla toda la profecía en todos los tiempos, todas las edades. Así las que están en los cielos, todas las cosas, incluyendo personajes, de lo que hay en los cielos, que hay en los cielos. Hay estrellas, planetas, etcétera, etcétera, y ángeles y potestades, tanto ángeles del Eterno como ángeles de Satanás. Todo, 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 todo que hay en los cielos, lo que está en los cielos, como lo que está en la tierra, toda la creación. Hombres, animales, creación, inclusive también los seres espirituales, todo, 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 reunirlo a Él en el sentido de que todo está bajo su autoridad, ¿ok? En el sentido de que todo está bajo su poder y autoridad. Seguimos. 11. Como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia. Gracias a Yeshua, hoy tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ay, Shaul de Tarso, dímelo en otras palabras. El Eterno nos tiene una gran herencia al creer en Yeshua porque nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, porque así le plació a Hashem. Y ahí es ahí donde entra todo las objeciones de los incrédulos, de los herejes, de los apóstatas. No, pero ¿por qué un Dios si es bueno? ¿Por qué manda guerra? ¿O por qué Dios si es tan amoroso? ¿Por qué permite tanta muerte? ¿Por qué muere tanto niño? ¿Por qué está pasando todo esto en Gaza? ¿Por qué tanto niño de Gaza está muriendo? En Irán, en Líbano, etcétera, etcétera. ¿Por qué en Ucrania tanto desplazado? O sea, ahí entra toda la ignorancia de ese tipo de persona donde no estás entendiendo el plan de Dios. Porque esto no es para ti. Porque los que estamos dentro de la voluntad del Eterno y estamos recibiendo esa herencia en Yeshua por creer en Yeshua, entendemos que si hay muerte en Gaza y mueren niños, si hay hambre en Etiopía, en África, si hay violencia aún en nuestro propio país y mueren niños, gente inocente, es porque Hashem le plació así. Porque Él en su sola potestad puede hacer con su creación lo que Él quiera. Los Shaliachim, los apóstoles, lo dirían de una manera más de su contexto, diciendo, si tú siendo barro, ¿cómo te atreves a decirle al alfarero por qué me hiciste así o asá? ¿No el alfarero tiene su sola potestad para hacer del barro lo que él quiera? ¿Sí? Es lo mismo que aquí está mencionando la idea. Así que ¿por qué nos escogió a nosotros y no a nuestros padres o abuelos? ¿Por qué nos escogió a nosotros y no al vecino de junto? Porque así le plació a él. Sencillo. Seguimos y dice, 12. Y nos escogió, según su voluntad, a fin de que seamos, y viene, una vez más subrayamos, para qué nos recalca que debemos de ser, para alabanza de su gloria. Que todo esto que está haciendo con tu vida al escogerte, al tomarte del mundo, sacarte de la oscuridad y de las transgresiones a la Torá y revelarte la vigencia de la Torá y del Shabbat y las riquezas que tiene en la profundidad profética de las Moadim, de las fiestas, es para que tú con tu vida glorifiques a Hashem, que seas consecuente con esa revelación que estás teniendo y glorifiques con tus acciones, tus palabras al Eterno. Para eso te tomo. Seguimos. Y dice, 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria,
nosotros, y ya va a mencionar primero al pueblo de Israel, a los judíos, nosotros los que primeramente esperábamos en Mashiach, o sea, el mundo judío, que eran los que siempre han esperado a Mashiach, bendiciones espirituales en Mashiach, disponibles ahora también para los gentiles. Nosotros, judíos, que desde los tiempos de Moshe esperábamos al Mashiach hasta nuestros días, porque mientras nosotros, como contexto cultural judío, esperábamos y tenemos el concepto de Mashiach bien acuñado en nuestra fe, ustedes gentiles andaban adorando a Diana, a Júpiter, a Saturno y revolcándose en los bacanales y demás. Pues ahora, en Mashiach, esa herencia de la esperanza, de creer en Yeshua, ya sabemos cuál es su nombre, el Mesías, que había de venir y redimir a Israel, ahora también es para ustedes gentiles. Seguimos y dice, 13. En Mashiach, en él también vosotros, gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, ¿y qué es la verdad? ¿Cuál palabra de verdad? Sí, porque los bíblicos dicen que ellos tienen la sana doctrina y la verdad. Los bautistas dicen que ellos tienen la sana doctrina y la verdad. Los católicos, los testigos de Jehová, todo el mundo dice creer tener la sana doctrina y la verdad. ¿Cuál verdad? Yohanan. En el libro de Yohanan, nuestro maestro de justicia nos recordaría cuál verdad. Al orar a nuestro Padre y decir, Padre, diría nuestro maestro, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y recordando el Salmo 119 que ya estudiamos en las mañanas, David Amelech diciendo, tu palabra es palabra de verdad y es eterna. Y entonces, recuerda que para el contexto tanto de David Amelech como de nuestro maestro de justicia, decir la palabra de verdad o tu palabra es la verdad, a nadie se le ocurra pensar que estaba citando el Nuevo Testamento, estaba citando la Torá, porque Yeshua todo lo que enseñó era Torá, Devarim principalmente, Deuteronomio. Así que, ¿cuál es la verdad que nos debe de hacer que oigamos para que seamos para alabanza y gloria de Hashem? La Torá, los mandamientos, estatutos y decretos, mandamientos por los cuales aquel que los haga vivirá. Entonces, mitad del 13. Habiendo oído la palabra de verdad, que obvio recuerda que en esa Torá y en esos profetas está adentro el misterio de la misión y función de Yeshua de Nazaret. Así que decir también palabra de verdad implica Torá y profetas e implica el Mesías que está contenido y explicado y mostrado en la Torá y los profetas. Habiendo oído la palabra de verdad, la promesa de redención para vuestra salvación. Y aquí nos vamos a detener, no pierdas de vista eso, volvemos a leer el 13 para poder leer otros versos. Dice el verso 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, la promesa de redención para vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Yeshua de Nazaret, por medio de la palabra de verdad, fuiste sellado. Y si eres sellado, ya eres apartado por medio del Ruach HaKodesh de la promesa. Y es ahí donde entra el bautismo del Ruach HaKodesh. Cuando alguien ya lo tiene, tiene el sello del Ruach HaKodesh. Es como decir, este ya está apartado. Entonces pone en tu mente algo así como una figura de una fábrica. Están pasando, no sé, imagínate cajas. Ahorita imagínate cajas. Van pasando las cajas y hay algunas que están medio malhechonas, unas que no van a pasar, pero la que está bien, la que dice el supervisor, esta está correcta, agarra un sello, ¡pum! Y va para otro lado. Las que no tengan el sello van a ir para otro lado. Y las que tengan el sello van a ir para un lado especial. Es lo mismo. Quien tenga el sello del Ruach HaKodesh, para el Malhut Hashamayim. Quien no tenga el sello del Ruach HaKodesh, por más que grite, por más que brinque, por más que diga, Señor, en tus plazas predicamos y demás, él va a decir, nunca os conocí. Bien,
Ahora, recuerda eso, la palabra de verdad para salvación. Nos vamos rápidamente a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a darle un zoom acá. Mm, em, Permítame tantito. Ok, permítame tantito. Déjeme buscar aquí algo. Ok, es 14. Segunda de Timoteo 3, 14. Ok, vamos a leer desde el 10. Shaul de Tarso, dando unas últimas instrucciones a su gran discípulo Timoteo, le dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú, Timoteo, has seguido de cerca mi enseñanza. Está hablando Shaul de Tarso. Mi conducta, mi visión, mi fe obediente, mi longanimidad, amor y paciencia. Todo un discípulo, Timoteo de Shaul. 3:11. De hecho, debemos de saber que Timoteo, cuando murió Shaul, él fue el que se quedó administrando las comunidades en Asia. Se quedó en el lugar de Shaul de Tarso. Bueno, 3:11. Las persecuciones. Los padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y en todas Hashem me preservó la vida. 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach, Yeshua, padecerán persecución. Uy, qué profundo. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren realmente seguir los pasos de Yeshua? ¿Quién realmente quiere ser un talmid de Yeshua? No nos prometen la vida de color de rosa. 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Recuerda que el contexto está hablando de los falsos maestros. Así que aquí ya le está advirtiendo a Timoteo, van a levantarse falsos maestros. ¿Y qué van a hacer esos falsos maestros? Engañar y engañar. 3:14. Pero tú, por el contrario, lejos de engañar, tú, por el contrario, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién aprendiste, de tus maestros y de Shaul de Tarso y de Yeshua. 3:15. Y que desde la niñez memorizaste las sagradas escrituras. En el contexto, recuerden que decir sagradas escrituras no es la Biblia, es el Tanaj, es la Torá y los profetas. Es el Torá y profetas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Así que ya Shaul de Tarso aquí nos recuerda que la escritura y la Torá nos puede hacer sabios para la salvación que hay en Mashiach mediante la fe obediente. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rebatir el error, para corregir, para instruir en justicia. Y este verso, que todo mundo sabemos y se ha repetido tanto en el mundo cristiano, lo usan y lo usan y lo citan y lo citan y ni siquiera lo entienden porque toda la escritura, obvio, una vez más, contexto histórico, es el Tanaj, Torah y profetas. Obvio que ya para nosotros en este 2025 sabemos que ya podemos aplicarlo también al Nuevo Testamento, pero en ese momento histórico era solo el Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y la Torah y los profetas útil para enseñar, para rebatir el error. ¿Qué vamos a usar para rebatir el error? El Midrash, el Talmud, la Gemara, el Zohar, la Kabbalah. Obvio que no. ¿Qué vamos a usar para rebatir el error y para corregir y para instruir en justicia? ¿Qué? La escritura inspirada por Dios.
¿sí? Y entonces regresamos a Efesios. Y esa misma idea que siempre tuvo y trató de plasmar Shaul de Tarso en todos sus discípulos, se lo recuerda también a los Efesios y les dice, verso 13, 1:13, en él, en Yeshua, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la promesa de la redención para vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Yeshua de Nazaret, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. No sé si vas notando que en el contexto está diciendo Ruach HaKodesh, pero nos habla también de salvación, pero nos habla de la Torah, nos habla de la palabra de verdad. Entonces, esta ecuación podría estar completa si le quitamos algún punto. Obvio que no. Entonces imagínate del error y del engaño que nos libró el Eterno, en el cual estábamos diciendo que la ley ya no estaba la ecuación. ¿A qué nos estaban confinando? ¿A qué nos estaban llevando con esa teología satánica? A la muerte eterna. Por eso está escrito, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que tendréis mayor condenación. Porque todos aquellos grandes personajes bíblicos, padres de la iglesia, apóstoles del cristianismo y demás, que enseñaron que la ley ya no, ni se imaginan la responsabilidad que se echaron sobre sus hombros. Bueno, seguimos, verso 14. Esa promesa, que es esa promesa del Ruach HaKodesh, que es prenda o herencia de garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y una tercera vez, para alabanza de su gloria. A ver, Shaul de Tarso, dímelo en otras palabras porque como que no te entendí. Aunque lo vuelvo a leer, que dice que es prenda o herencia de garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, el Ruach HaKodesh es una herencia por creer en Yeshua de Nazaret, y esa herencia eh, es como un sello para guardarnos hasta el fin de los días. Es un adelanto. El Ruach HaKodesh es como un pequeño adelanto de lo que te espera en el mundo por venir. Es una pequeña herencia, si lo quieres ver así, porque no es plena, todavía no es plena, porque la plenitud la vamos a encontrar ni siquiera en el reino milenial. En el reino milenial no vamos a tener esa plenitud de herencia. Eso ya se tendrá después del reino milenial, en la eternidad. Entonces, es como si te heredaran de toda la herencia, te heredaran un 10%. Ay, qué bueno, ¿no? Ya nos heredaron un 10 en vida, qué bueno. Pues, ¿qué crees? Todavía te falta un 90%. O sea que no has gustado todavía. Si te puedes mover en el espíritu, si puede tu espíritu tuyo, de ti, puede dar testimonio de que mora junto con el espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, pues no es ni nada a comparación de lo que te espera en el mundo por venir. Es un pequeño adelanto solamente. Y si los que ya lo han experimentado por medio de los dones del Ruach HaKodesh y pueden dar gloria a Dios porque esto sobrenatural no es de nosotros, sino es todo un regalo de Hashem, el poder hablar en lenguas, el poder orar por alguien y se sane, el poder entender y hablar profecía, el poder tener sueños que se cumplan, el poder interpretar sueños, etcétera, 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 pues no son nada a comparación de lo que te espera. Así que esta es la prenda de garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, la final. Y todo eso para alabanza de su gloria. Verso 15. Por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Adón Yeshua y de vuestro amor para con todos los judíos, hoy Efesios son muy amorosos y aman mucho al pueblo de Israel. Muy bien, muy bien. 16. Gracias a lo que escucho de ustedes, Efesos,
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Adón, Yeshua el Mashiach, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya iniciaron el camino, Efeso. Ya creyeron en Yeshua. Ya tienen el Ruach HaKodesh, pero apenas están iniciando el camino. Deseo que todos ustedes adquieran más sabiduría y revelación para que conozcan quién es Hashem. Y eso no se adquiere por otro, ni es algo que puedes adquirir por unos denarios o en el mercado. Es algo que lo adquieres tú solito a través de tu esfuerzo, empeño, dedicación, santidad para vivir en los caminos del Eterno. Sabiduría y revelación para que conozcas en esta edad presente un poquito de quién es Hashem. Dice Shaul de Tarso, oro para que tengan eso. ¿Para qué, Shaul de Tarso? Para que puedas confirmar tu fe, para que cuando vengan los días malos y de prueba, tu fe no caiga. Ahí yo le añadí eso, así que no van a decir, no, Shaul de Tarso, ¿dónde está que no lo escuché? Bueno, ok. 18. Esa sabiduría y esa revelación para el conocimiento de Él, iluminando los ojos de vuestro corazón. En otras palabras, esta sabiduría no es una sabiduría terrenal, ni es una revelación terrenal. Es algo espiritual y es algo que solo da el Eterno. Y por lo tanto lo maneja de una manera alegórica y poética, iluminando los ojos de vuestro corazón, sabiendo que el corazón no tiene ojos. Algo profundo y único, iluminando los ojos de vuestro corazón para que sepáis cuál es la esperanza. Este conocimiento, esta revelación, para que conozcas a Hashem y se te abran los ojos del entendimiento para que sepas qué te espera, para que sepas qué te espera, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. En otras palabras, también, todo este conocimiento, revelación, para que conozcas al Eterno, para que sepas cuál es tu misión profética, para que sepas por qué existes en esta edad presente, para que sepas por qué Hashem te hizo nacer en esta generación, para que sepas por qué te hizo hombre, por qué te hizo mujer, por qué te hizo padre, madre, por qué te hizo como te hizo, ¿sí? Para que conozcas la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la porción de riqueza de la gloria de su herencia en el pueblo escogido. Ay, Pablo, una vez más, me rebuscas mucho. Para que sepas cuál es tu misión profética y para que sepas cuál es tu lugar en el pueblo de Israel. Si eres oveja perdida de Israel, alguna de las tribus, o eres un buen gentil que se está volviendo al olivo natural, que está siendo injertado al olivo natural. Esa revelación te la da Hashem. ¿Por medio de qué? De la sabiduría y la revelación al conocer a Hashem. Verso 19. ¿Y cuál? La incalculable grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos según la acción soberana de su poder. Vuelvo a leer. 19. ¿Y cuál la incalculable grandeza de su poder? Hasta ahí sí estamos entendiendo. Pues sí, nos está tratando de que entendamos cuál es la grandeza de su poder hacia nosotros, no todos los judíos, no todos los gentiles, sino solo los que creemos, según la acción soberana de su poder. Esta revelación no es para todos los judíos. Esta revelación y esta sabiduría para que sepas tu misión profética y tu lugar en el pueblo de Israel no es para todos. Es solo para los que creen en lo que opera del poder de Hashem. ¿Y qué opera en el poder de Hashem? ¿A quién resucitó con su poder? A Yeshua de Nazaret. Así que cuando crees en eso, que Hashem, en su solo poder y potestad,
le plació resucitar a nuestro Adón para nuestro beneficio y tener redención, entonces toda esa revelación y creencia es solo para los escogidos, los predestinados, no para todos los judíos, no para todos los gentiles. Verso 20. Ese poder de nuestro Padre, la cual se manifestó en Mashiach, resucitándolo de entre los muertos. Y después de resucitado, no está donde está, sentado a su diestra celestial. Entonces aquí subráyalo. Si te quedaba duda de ahorita dónde está el Mashiach, dónde está el Mashiach, ahorita está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo ahí? Está intercediendo por nosotros. Porque el Satán constantemente le llegan reportes de su Sheirim, de lo malo que te has portado, de lo que has dicho mal, de la Lashon Hara que has dicho, de que no diste sedacá, de que no extendiste tu mano al necesitado, de que hiciste algo malo, de que transgrediste la Torá, de que no te reuniste en una fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están los Sheidim pasando el reporte a Hasatán, Satanás diciéndole al padre, mira a tu hijo, mira, está transgrediendo, mira, ya se metió en problemas, mira dónde anda, mira lo que dijo. Y nuestro maestro de justicia diciendo, bueno, no sé qué diría, pero intercediendo por nosotros. Esa es su función. Ahí está, a la diestra del Padre. Seguimos y dice 21. Y él está ya sentado a la diestra del Padre. ¿Con qué autoridad? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, tanto espiritual como terrenal o humana. Vuelvo a repetir, Mashiach se le dio el poder y la autoridad, la soberanía, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, celestial o humano, y sobre todo nombre que se nombra, cualquiera que sea de gran renombre, queda totalmente abajo de Mashiach, no solo en esta edad presente, sino también en la porvenir. Y sometió a Shem, a Mashiach, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a Mashiach por Rosh, por cabeza líder de sobre todas las cosas de su congregación. Pero recuerda que la palabra que está detrás de congregación es palabra cajal, que fue traducido como iglesia. Y bueno, ahí lo vas a encontrar en otra traducción como, y lo dio sobre todas las cosas sobre su iglesia, bueno, sobre su cajal, sobre su keilah. Y para entender la profundidad de esto, quita la palabra congregación, o mucho más, con mucho más razón iglesia, y pon lo que significa cajal o congregación. ¿Cuál es la idea de cajal o congregación? Los llamados fuera, los llamados fuera. Entonces, con esa idea leemos verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, lo dio por líder, por autoridad, sobre todas las cosas a los que salieron fuera. ¿Sí? ¿Quién salió fuera? ¿Fuera de dónde? Salí de Babilonia, pueblo mío. ¿De dónde salió Abraham? De la idolatría. De Ur-Kasdim, lugar idolátrico. ¿De dónde salió el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? Pues de Egipto. Pues sí, pero ¿qué había en Egipto? Pues idolatría y maldad. Recuerda que Egipto representa el mundo y todo lo que da el mundo sin leyes de Dios. Entonces, Mashiach es Señor. ¿De quién? Y todos, es mi Señor. Y ahí vemos en los domingos, este, cantando, Jesús es mi Rey soberano. Y todas esas cosas, ¿no? No, 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 espérame tantito. No, mi maestro solo es Señor de los que ya salieron o están saliendo de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? La confusión. ¿Confusión de qué? Confusión del mundo. Y como lo decimos nosotros aquí en Shevilin Atikim, no se limita a una confusión de Babilonia gentil, sino también a una confusión judía. ¿Quién es la verdadera Cajal, congregación, que tiene por cabeza y líder a Mashiach Yeshua? Los que han salido fuera.
del sistema, de la religión, de la muerte, de la idolatría, de la vanidad, de una vida vacía, sin mandamientos, de la confusión babilónica idolátrica y de la confusión rabínica de alajot y legalismo. Él es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza, no de todos. Mitad del 22. Esta congregación, los salidos fuera, la cual es su cuerpo. Es una manera alegórica de decir, pues Él manda todo, porque es la cabeza en el cuerpo la que manda todo. La plenitud de quien lo llena en todo. Contexto. Ojo, porque aquí el cristianismo, no, la plenitud que lo llena todo. ¿Y quién llena todo? Pues Dios. Así que Jesús es Dios. No, espérate, el contexto no está hablando de la creación. El contexto está hablando de la cajal, de la congregación, de los llamados fuera. Mashiach llena toda la congregación. Mashiach llena todo su pueblo. ¿Ok? Bueno, entonces, capítulo 1. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué el Eterno nos llamó y nos dio como herencia al Ruach HaKodesh? Un pequeño adelanto de lo que nos depara si perseveramos hasta el final, para alabanza de su gloria. Y para eso nos ha dado a nuestro Adón. ¿Y cómo llegamos al conocimiento de nuestro Adón? Por medio de la revelación que en su sola potestad el Eterno dio a los escogidos y predestinados, y que les reveló las maravillas de las riquezas que cada uno de los que creen en Yeshua de Nazaret para redención y perdón de pecados puede tener para los judíos ortodoxos y los gentiles tropezadero, el madero de nuestro Adón. O como diría Shaul de Tarso, locura para los judíos y para los gentiles. Pero para los que creemos, poder para salvación, si permanecemos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Así que, ah, Shaul de Tarso, sabiendo que le quedaban pocos días, tal vez meses, no sé, poco tiempo, estaba tratando de dejar un sello bien marcado y bien puesto en sus hermanos en Efeso, porque venían tiempos difíciles y la fe de muchos iba a caer. Y él quería que quedara bien claro cuál era el lugar y la posición de los hermanos en Efeso dentro del pueblo de Israel. Que no llegaran estos hermanos fariseos, hermanos falsos, que llegaban detrás de Shaul de Tarso y comenzaban a inquietar a los hermanos, diciendo que se tenían que circuncidar para salvación y que tenían que guardar toda la ley de Moisés, pero en base al rabinato. ¿Sí? No, no el concepto de la ley de Moisés, los 613 mandamientos, sino los 613 mandamientos más toda la halajá y el yugo de los rabinos. Él sabía que eso iba a pasar y quería dejar bien claro a los efesios, cuídense y que su fe esté firme, porque aunque venga el lobo vestido de ovejas y te quiera inducir, vivirás en carne propia lo que está escrito que dijo nuestro maestro de justicia, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. No siguen la voz del extraño. Si hoy estamos aquí, hermanos, y no nos hemos dejado embelezar por un judaísmo actual lleno de cargas pesadas, de leyes contrarias a la Torá, de maestros y líderes que lejos de amar al prójimo, con sus hechos hacen lo contrario, no es por nosotros, no es por bonitos o por chulos, fue porque al Eterno en su sola potestad le plació abrir nuestros ojos y entender que ese no era el camino.
que el judaísmo es más sencillo de lo que nos quieren y nos habían mostrado, que el camino de Mashiach es más sencillo, por eso mi yugo es fácil y ligera mi carga, y que mientras nosotros hagamos nuestra parte, guardando los mandamientos de la Torah que sí nos corresponden y los mandamientos que nos dejó nuestro maestro de justicia, como Alajá oral, recordando rápidamente uno que acabamos de aprender, bueno, que acabamos de recordar hace el martes, creo, orad, porque vuestra huida no sea ni en Shabbat ni en día de invierno, ese tipo de instrucciones de nuestro maestro de justicia. Eso, si permanecemos en eso, nuestra fe firme en nuestro maestro de justicia, amamos a nuestro prójimo, no le dañamos ni en hecho ni en palabra, guardamos nuestra conducta y bendecimos a nuestro pueblo Israel, vamos por buen camino. Que el Dios de Israel nos permita permanecer firmes porque después de esto, de estas cartas que escribió Shaul de Tarso, unos cuantas décadas más, no muy lejos, vino una gran persecución sobre todo el mundo creyente en Asia, Israel, Judea y en donde llegaba el Imperio Romano. No creo que sea diferente hoy. Hoy estamos en la diáspora, estamos tranquilos, pero cuando llegamos a entender esto, así como lo estamos viendo, los tiempos, pues que quede igual de firme nuestra fe para que en estos tiempos del fin nuestra fe no caiga. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo como maestro de nuestra comunidad. Es lo que deseamos implantar en vuestro corazón. Nuestro amo, Yeshua de Nazaret. Nuestro Elohim, Hashem, Adonai, Elohim Sebaot. El gran El Ahai, el Allá Supremo. El gran Shaddai. El Elión. El Eloah de Abraham, de Isaac y Jacob. Quien habló con ustedes, Morel Isha, en la ciudad de Puebla. Un saludo cordial, hermanos. Nos vemos la próxima semana para el capítulo 2 de Efesios. Y que pasen buena noche y que la paz y la bondad. Shalom Bejeset. Paz y gracia a vosotros y a todo el pueblo de Elohim. Shalom, shalom.